aquí estamos una vez más en Noti Petroski del viernes 17 de marzo de 2023. Como nosotros es el eslogan de acá de Noti Petroski, pues le decimos, señor presidente, siga trinando. Y así como lo dijo esta mañana en uno de sus trinos, deconstruyendo relatos de la prensa, porque desafortunadamente todo un presidente tiene que pasar mucho tiempo, que no digo que no esté trabajando como lo están diciendo los otros, que deje el teléfono y deje de trabajar, no. Desafortunadamente, en vez de utilizarse ese Twitter para él poder comunicar los avances que se han hecho, no, se tiene que estar desmintiendo, y como lo repito y dijo hoy, deconstruyendo relatos de la prensa que por uno y otro motivo siempre van a estar criticados, y esto ya es intolerante, de verdad. Esto no sé qué puede hacerse. Vimos todo lo que pasó esta semana con lo de la hija, que aquí no quisimos tocar ese tema porque, o sea, cometen el error de publicar una foto de la hija, de la imagen de Gustavo Petro, y aparte después le salió a deber, ahí sí brincó la plibia, ahí sí dice todo, pero no dijeron nada, no dicen nada con toda esta cantidad de mentiras, que es que todos los días son mentiras diferentes, y qué triste, ¿no? Que hemos visto al director de la PLIP, escribe en semana, escribe en cambio, escribe con las dos orillas, o sea, es que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y esa es la forma como, y están atacando. No podemos comenzar este Noti Petroski sin también hablar de ayer, de ese maravilloso acto, la reforma, la instalación, la presentación de la reforma laboral ante el Congreso. Un acto lindo, un acto maravilloso, un acto con la gente, con el pueblo que tiene las puertas abiertas. Y esta prensa que no doy calificativos porque no soy hombre de groserías, pero de verdad que a veces dan ganas de echarse unas como se las echa el viejo Levi, porque uy, qué prensa, ayer ya estaban criticando que no, que el acto no había nadie, que eso, en vez de decir, o que no, también que estaba derrochando dinero Gustavo Petro en estos actos. Impresionante, en vez de decir algo tan maravilloso que estaba pasando, que seguramente hasta ellos los van a beneficiar, seguramente van a recibir más dinerito de horas extras, más dinerito, van a tener una mayor estabilidad, sus hijos también van a poder disfrutar de que tengan una estabilidad laboral, que es la dignidad del trabajador en Colombia, que siempre ha sido pisoteada, y ya sabemos gracias a quién se debe todo eso. No pudieron decir que había una representante de las empleadas domésticas, negra, afro, en compañía de la representante de los campesinos, de la mujer campesina. Me refiero a Claribet Palacios, que es la representante de las empleadas domésticas, y a Nuri Martínez, la representante campesina. Ellas dos en compañía de esa grandísima ministra que también me representa. Que Gustavo Petro tenga todas las ministras como mujeres deben ser, de verdad. Qué gran trabajo el de ella, qué gran trabajo el de Irene, qué gran trabajo el de muchas de las ministras, también el de la ministra de Educación. Esa ministra, bien. Entonces, importantísimo el acto, claro que sí, una reforma que busca modernizar la legislación de carácter laboral, temas importantísimos que siempre y se ha hablado bastante, el tema de las plataformas de reparto, el tema de los Uber, del transporte con un carro particular que hacen los servicios, todo eso está incluido, se tiene que regularizar de la mejor forma, porque esta gente también trabajan y no tienen ni derecho a una cotización. Las plataformas, con el cuento de que eso es un trabajito y entonces no te dan una seguridad social, independientemente de ya la guerra con el taxi, es otra cosa. Es las condiciones laborales de las personas que trabajan en eso de Rappi, también cómo los explotan y cómo no tienen derecho ni a salud, ni a absolutamente nada. Estas compañías, estas plataformas muchas veces también se lavan las manos y diciendo que no es un contrato, que no hay ningún contrato, pero en el momento que estás trabajando y representas alguna manifestación, alguna relación laboral, existe. No se pueden lavar las manos así también. Eso es un problema que en muchos países también se ha presentado. Aquí en España lo regularizaron, pero de una forma terrible, cobrando las licencias a 90.000 euros en este momento, y después de que les dan las licencias no se pueden parquear en ningún lado, la guerra con el taxi, en fin. Y aquí los carros están identificados. Y el problema que tienen los trabajadores de Uber, trabajan 12 horas diarias. Y eso no está conforme con la reforma laboral que también se hizo acá en España. 12 horas diarias, si te aparcas o si aparcan a tomar un café, a tomar algo, de una vez está la compañía, porque todos lo siguen por GPS. Oiga, ¿dónde está? Tienen que facturar diario 150, 200, 300 euros. En fin, una cosa que
Aquí hay un problema muy grande con Uber, porque eso no está en toda esa grandísima reforma laboral que se hizo acá en España, una reforma muy buena, y Colombia ha copiado modelos. Ayer lo escuchamos a Gustavo Petro, que hablaba de eso, que se había tenido en cuenta lo que ha pasado acá en España, en Argentina, en México, en varios países. Y esta de acá en España fue maravillosa, y aplaudo la labor de esta ministra de Trabajo que se llama Yolanda Díaz, que posiblemente sea, yo la veo presidenciable. Vamos a ver eso. Bueno, ese tema no nos conviene a nosotros. Bueno, aquí sí, porque yo vivo acá, pero a ustedes no les gusta tanto, y estamos hablando de Noti Petrovsky, de Gustavo Petro. Seguimos entonces. Dice que una reforma también para nosotros los hombres. En Colombia no estaba reconocido la paternidad de la forma que se va a reconocer a partir de ahora. Los hombres no teníamos licencia de paternidad. Aquí en España son 16 semanas. No sé en Colombia cómo se vaya a plantear, pero por ejemplo acá en España 16 semanas son 4 meses que puedes estar al lado de tu pareja con la llegada del baby, compartiendo, y eso es genial, y pago, ¿no? Obviamente que eso no se va a dejar de pagar. Dice también, como lo he hablado, reconocer las horas extras. Sabemos que Colombia es el país con la mayor jornada laboral. Es el país donde más se madruga, más se trabaja y menos se gana. Nos gana Turquía. Allá trabajan más, madrugan más y ganan menos que los que se ganan en Colombia. Hablaba Gustavo Petro también de el transporte. Digamos, en el caso de Bogotá, una persona que vive en el sur tiene que ir a trabajar a Chapinero o al norte. 2 horitas facilito de ida, 2 horitas facilito de vuelta, súmele 4 horas para la jornada de trabajar laboral. Y eso se va a incluir, eso tiene que incluirse también en esa reforma laboral, ese transporte. Es que eso no se tiene en cuenta, pero son 4 horas que pierdes en Bogotá. Hablo de Bogotá, 4 horas que pierdes al día en movilizarte. Súmale por semana, súmale por año. ¿Cuánto tiempo has perdido montado en un bus, en un chéchere de bus? Entonces, importante también este reconocimiento. Dice también que, por ejemplo, hablo aquí de España, la jornada laboral. Aquí en España, yo les voy contando cositas de acá. El banco abre a las 9. El banco abre a las 9 y cierra a las 2 de la tarde. Pare de contar. Si vas a pagar recibos, los pagas de 9 a 11. No hay un servicio extra, aunque pues acá todo es domiciliado, entonces pues la gente poco recurre al banco. El banco va a reclamar, a solicitar créditos, solicitar hipotecas, porque el banco directamente te coge el dinerito de tu cuenta y así se pagan los servicios, así se pagan pues la mayoría de servicios públicos. También, les comento también, aquí en España los Carrefour, por ejemplo, los supermercados grandes no abren los domingos. Eso es de pronto en verano, pero ahorita el domingo, ladre, como dicen. Vaya a buscar a los supermercados chinos, que son muchísimos supermercados, como las tiendas de Colombia, poco más grandes, pero manejadas por chinos, y eso es lo único que ellos sí trabajan. Eso hasta las 12, 1, 2 de la mañana ves, en el chino consigues de todo, desde una aguja, bueno, de todo, y comida, eso sí a veces un poco más cara, y con la atención de esos chinos que como no entienden, o sea, es dificilísimo hacerse a veces entender con ellos, pero pues ahí están, y son parte también de la sociedad española. La inmigración aquí es muy grande. Compra la carne donde el marroquí, como así es, y vas y compras la masita de las arepas, la galletita saltín, pues en la tienda latina. Eso es un cuento. Entonces también hablamos de esa reducción de la jornada laboral. Otro ejemplo, los albañiles. Aquí en España trabajan de lunes a viernes. Sábado y domingo los albañiles no trabajan. Se maneja mucho que las empresas en la semana sean 40 horas y, como lo dijo Gustavo Petro, muchos países, incluido España, se están pensando en reducir esa jornada. Incluso hablan hasta de lunes a jueves. Y mucho teletrabajo también para poder compaginar las acciones en su casa. Pues obviamente, como lo digo, esta prensa criticando la reforma dice que al elevarse el costo laboral, que así es como lo llaman ellos, el costo laboral, Gustavo Petro lo llama el ingreso de las familias trabajadoras. ¿Qué les duele? Que los que son informales pasen a la economía formal. Esa es la rabia. Que los nadie tengan derechos, que los nadie dejen de ser pisoteados. Eso es lo que les duele, y es que yo no entiendo cómo puede ser posible que esto pase en Colombia y que critiquen algo tan positivo como esto. Tanto que pelean. No, eso es que como si hubiéramos pues el paisote que ha crecido en desarrollo, en tecnología. ¿Qué va? Si estamos sometidos a lo mismo, un país atrasado, un país que
que explota y explota al trabajador, pero ¿dónde se ha visto la productividad? ¿Dónde se han visto los resultados de todo esto de que implantaron del más jornada laboral, más trabajo para más productividad? Pura paja, nunca se ha visto eso. Vayan, miren las estadísticas en los últimos años a ver si esto ha sido cierto. Y hablando de todo esto, veamos este video que emitieron ayer en la transmisión, que es genial. Miren los datos que pasan por la modificación de lo que debemos a esa ley 789, es una también de las cosas que se tienen que cambiar en esa reforma. Vean el video. Trabajador que devenga el salario mínimo de 1.160.000 pesos en Colombia recibe 38.000 pesos aproximados por día, cerca de 4.800 pesos por hora. Eso es menos de $1. Los trabajadores tenían derecho a recibir recargos nocturnos por horas trabajadas desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, pero con la entrada en vigor de la Ley 789 de 2002, ese derecho fue recortado y perdieron 3 horas, pues hoy rige de 9 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, que por la Ley 789 de 2002, un trabajador dejó de recibir 3 horas de recargo nocturno diarias durante 21 años. Veamos. Para una hora que hoy está en 4.800 pesos aproximados, el recargo nocturno es del 35%, es decir, 1.690 pesos. Esto significa que un trabajador con salario mínimo devenga por hora con recargo nocturno 6.490 pesos. Desde el año 2002, las y los trabajadores han dejado de recibir 3 horas de recargo diario, lo que equivale a 5.070 pesos por jornada. En 288 días laborados al año dejaron de recibir por recargos 1.460.000 pesos. Y en los 21 años de vigencia de la Ley 789, un trabajador ha perdido más de 30 millones de pesos. La reforma laboral busca que más de 30 milloncitos se han perdido, 30 milloncitos que en 20 años hubiera sido por lo menos la cuota inicial de una casita o algo, se hubiera hecho con eso. 30 milloncitos se han perdido con esta ley. Datos que de pronto van a criticar y van a rajar y van a decir, pero es la verdad. 4.800 pesos por hora es actualmente lo que se paga en base al salario mínimo legal vigente, 4.800 pesos por hora. Meto aquí en España se ganan 10 euros por hora, más o menos es la tarifa. Hay personas que limpian, por ejemplo, 10 euros la horita, tal, pero ojo, no es que, ay, no, España, y yo, no, vaya y pague después el alquiler. Ganas 10 euros, recibes 1.000 euros, más o menos, recibes 1.000 euros, de los cuales 500, 600, 700 se van en alquiler. Entonces, o en la cuota de la hipoteca de los bancos, de los apartamentos, o sea que la gente dice, no, es que ustedes están en España. ¿Aquí en España qué? Se ganan euros, pero se gastan euros. Rico es coger y mandar la plata, ahí sí sirve, pero cuando vives acá y tienes que estar acá. Así que ahorita vemos la estadística de gente que está saliendo del país, que yo hablé de ese tema en otro video, pero ahorita lo tocamos porque ese tema está candente el día de hoy. Interesante lo que habla de ese cuadro, ese cuadrito me pareció muy bueno, muy pedagógica, esa forma de comunicación, eso me gusta, pues como soy publicista, esa es la forma comunicativa, forma gráfica, esas piezas gráficas excelentes para comunicarnos. He hablado mucho, ya llevo como 10, 12 minutos del video hablando, escuchemos a Gustavo Petro. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. Ese mundo fragmentado del movimiento obrero en 80, en 100 sindicatos por entidad, que nos recuerda la tesis de la libre competencia del mercado, cuando el mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidades de negociación. Ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia debe cambiar a través de la ley por una fuerza organizada
que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país, que debe velar por el trabajador y el pequeño empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia, que debe velar porque en el campo se pueda modernizar y desarrollar y producir los alimentos precisamente para que pueda aumentar el salario real, que debe velar esa nueva fuerza del trabajo que este proyecto de ley empoderaría porque se vuelva realidad la unidad y la fuerza del pueblo trabajador. Este es un gobierno para el trabajo, este es un gobierno para el pueblo, este es un pueblo que bien merece la pena tener una oportunidad. Este es un gobierno que busca el pacto. El ABC del proyecto de ley Trabajo por el Cambio. Vemos ahí a nuestra ministra. La A, el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. El programa de gobierno de Gustavo Petro prometió expedir el Estatuto del Trabajo, artículo 53 de la Constitución Nacional, y dejar sin efecto las consecuencias económicas adversas para la clase trabajadora, recargos nocturnos, dominicales, abaratamiento del despido. Además, el presidente ha insistido en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral, no solo como principio de derecho, sino como forma de identificar el trabajo. Por eso, proponemos contrato de trabajo a término indefinido como regla general debido al proceso previo al despido, límites a los contratos de duración definida y a la tercerización. B. El cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. El constituyente primario desde hace 32 años prometió y ordenó al Congreso de la República la expedición de un Estatuto del Trabajo que, conforme a la jurisprudencia colombiana, no significa ley estatutaria, para garantizar como mínimo 9 principios que, ante la omisión legislativa, ha sido ampliamente desarrollado por las altas cortes colombianas, que por demás han exhortado en distintas ocasiones al Congreso a cumplir dicho mandato. Positivizar esas decisiones judiciales garantizan seguridad jurídica y paz social. La C. Cumplimiento de obligaciones internacionales suscritas por Colombia. Colombia, de vieja data, ha suscrito convenios internacionales del trabajo, también se integró a la OCDE y suscribió tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en los que se consagraron a cargo del Estado colombiano compromisos en materia laboral que tenemos la obligación de cumplir. La OCDE, por ejemplo, ha señalado que los fenómenos de tercerización aumentan la desigualdad y también ha puesto de presente el exceso de horas de trabajo que elaboran los colombianos. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, por su lado, ha recomendado durante muchos años la eliminación de pactos colectivos, garantizar la negociación colectiva en distintos niveles al de la empresa y armonizar el derecho de huelga conforme a los estándares internacionales. Todos socios comerciales, la OCDE y la OIT, han recomendado a Colombia el fortalecimiento sindical. Eso no les gusta. Ampliación de la cobertura, la negación colectiva y eliminación de obstáculos a la huelga. El ABC también tiene una D. Cambios en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo cambia, sigue cambiando y se reorganiza. Han llegado nuevas formas como el trabajo de plataformas, que necesita ser regulado, siguiendo experiencias internacionales, normativas y jurisprudenciales. Ojalá, no vayan a copiar de España con lo de Uber. No vayan a cometer ese error porque así no es. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó derechos laborales para los trabajadores de esta nueva forma de trabajar. La reforma aborda además el tema de transición energética y tecnológica y el papel de los trabajadores y sus organizaciones en esa transición. También derechos para trabajadores migrantes. Claro que deben tener derecho también los trabajadores migrantes. Así como uno por acá afuera pide derechos y pide eso, pues en Colombia también los migrantes que vayan a trabajar, pues también no solo son venezolanos, hay muchas personas en Colombia de otros países, incluso españoles, hay trabajando en Colombia, entonces pues también que tengan sus derechos, así como aquí los exigimos, pues allá también que los tengan. Contenido de la reforma: la estabilidad laboral, límites a la tercerización ilegal, la reducción de brechas de género, devolver los derechos de la ley 789, la jornada nocturna de las 6 de la tarde, recargos dominicales del 100% y aumento de la indemnización por despido. Otro paréntesis, en España la gente, yo he visto casos, oiga, no me echan, y se hacen, buscan la forma de hacerse echar y ahí siguen trabajando de mala gana, trabajando porque acá a veces tú ves
unas cosas que dices tú, joder, ¿cómo? Joder, macho, ¿cómo sería en Colombia? El tipo se hace el fresco, no quiere trabajar más porque después se da de baja y se cobra el paro o alguna cuestión. No le gustó el trabajo, entonces, no, yo no quiero trabajar más, no quiero trabajar acá, pero no paso la carta de renuncia porque no me pagan el finiquito. Y resulta que si llevas tanto tiempo, es un finiquito, buen finiquito, unos 2, 3, 4 mil euros. Entonces la gente ya saben que tienen ese ahorrito ahí, que tienen esa plata ahí, buscan la forma de echarse, las empresas no lo echan y eso duran. Eso he visto muchísimos casos. Trabajo de plataformas, trabajo rural, contrato de aprendizaje, trabajo migrante, derecho laboral colectivo, reducir la fragmentación sindical, como lo propone la OCDE, ampliar la negociación colectiva a niveles más allá de la empresa, recomendado también por la OCDE y el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, ampliar el derecho de huelga, como lo ha recomendado la OCDE y la OIT. Objetivos: fomentar la formalización en sectores como plataformas, trabajo doméstico y trabajo rural, reducir las brechas de género, fortalecer las acciones sociales, especialmente las organizaciones de trabajadores, humanizar el trabajo, garantizar la eficacia social de la ley laboral, positivizar la jurisprudencia laboral y constitucional laboral. Entonces, eso ha sido básicamente los puntos que recurrimos acá también a la página de la presidencia. Este proyecto de reforma debe permitir la estabilidad laboral y la dignificación de los trabajadores colombianos, afirmó el presidente Gustavo Petro, que ya lo escuchamos. Dejamos por un ladito el tema de la reforma laboral y ahora sí vamos con lo que ha ocurrido esta mañana en Twitter, que esa palabra, deconstruyendo relatos. Vamos a comenzar a deconstruir relatos, como lo dice Gustavo Petro. Aquí empezamos, para deconstruir relatos periodísticos. Salida del vuelo. Hice la operación de salida. Ojo que aquí tengo un aporte. Ya llevo mucho tiempo hablando. La operación de salidas de colombianos al extranjero sin volver el año pasado. Dividí en 2 semestres y esto dio: semestre con Duque, 385.300 colombianos salieron sin volver. Semestre con Petro, 112.835 colombianos salieron sin volver. Eso van a salir a criticar y bla, bla, bla. Pero que ya les digo algo. ¿Por qué él o la periodista no hicieron esta sencilla operación aritmética para no generar una desinformación política? Querían dejar el imaginario que la gente estaba yendo por el cambio político. Otra frenada. Ustedes saben, yo soy voluntario. No recibo sueldo de eso, es una actividad de voluntariado que yo hago con una entidad muy reconocida, con su sede está por allá en Suiza. Ya saben a qué me refiero, es que no puedo nombrarlo. Todo eso también se tiene que manejar con mucho cuidado y más aquí en el canal. Trabajo con ellos, voluntario con ellos, hago muchas labores, trabajo con ancianos, también he hecho cursos de migración, de cómo es el trato con los inmigrantes acá. Por ejemplo, un caso, llegó una venezolana con sus 2 hijos, con las maletas aquí y listo, no más, no tenía nada, una situación terrible. Yo ayudé, y así, me creo creído por eso. Ayudé a que esa venezolana le consiguiera el ayuntamiento, que es la alcaldía del municipio donde estaba, que se llama Benalmádena, a que ellos vivieran en una parte estudio pago por la entidad y por el ayuntamiento. Entonces, cosas como esas yo también hago, para eso he recibido capacitación. A veces conduzco un carro, un coche como le dicen acá, pero el coche no me gusta, yo les digo carro. Y ya les puedo contestar que está aprobado por la Real Academia de la Lengua, decir carro. Entonces, el carro de la... Yo llevo y recojo a los viejitos, los llevo al hospital, los acompaño a la compra, los acompaño a esto, los acompaño a lo otro, todo viene identificado con mi chalequito y el carro también tiene sus insignias y tal. En ese trabajo supe de primera mano que muchos colombianos que han salido de Colombia son colombianos, pero son venezolanos. Y aquí en España, hablo de España, que ese dato se lo tengo que decir al señor Gustavo Petro. Muchos de los colombianos que han llegado acá a España son colombianos venezolanos, tienen la doble nacionalidad, eran colombianos que vivían o venezolanos que vivían en su Venezuela, llegaron a Colombia y han salido como colombianos por problemas para obtener sus pasaportes, que es una denuncia que hemos recibido aquí en España. No tienen la posibilidad, y allá en Colombia yo también conocí varios casos de que no podían ni siquiera sacar el pasaporte ni sacar una partida de nacimiento. No sé cómo eso, si ahora que ya las relaciones han mejorado, si eso ya se arregló, pero yo lo vi en Colombia y lo vi aquí en España. Entonces, esa estadística que también, que no digo que no, también conocí varios que salieron
corriendo, que porque era Petro, y cuando los enfrentas y los confrontas, bueno, ¿y por qué? ¿Que expropiar? ¿Expropiar qué? Así me sale un señor, ¿expropiar qué? Resulta que el hombre estaba mal, y llegó con ese argumento, y resulta que fue que la hija lo invitó, y que la hija pues sí se lo trajo, hace rato quería traérselo, entonces uno de ellos lo borro, porque él llegó acá diciendo otras cosas, a mí me dijo otras cosas, pero resulta que después averiguando era que la hija se lo trajo y hace rato se lo quería traer porque el señor estaba en malas condiciones acá en Colombia. Entonces, pues eso es importantísimo, te repito. Muchos de las estadísticas aquí en España de los colombianos que han salido de allá son venezolanos colombianos que vivían en Venezuela, llegan a Colombia con pasaporte colombiano que lo pudieron sacar al tener la doble nacionalidad, volaron para España desde el aeropuerto del Dorado. Entonces, esos también suman la estadística. Entonces, ahí también hay que hacer una corrección. Eso me encanta, deconstruyendo relatos que se fueron. Oiga, y tanto, ¿no? ¿Dónde está Marvel? ¿Dónde? Ahí nomás, ¿por qué no se dan cuenta de eso? Es que, ¿dónde está Marvel? ¿No está en Colombia? Yo creo que sí, según entiendo está en Colombia. Y todos los que se iban a salir del país que se quedaba Petro, ¿dónde están? Allá no están. Entonces, de tanta cosa, la gente, siempre ha habido una altísima inmigración de Colombia, siempre se ha visto. Yo desde que empecé a hacer los papeles para venir para acá, estas filas eternas en la embajada allá en Bogotá, en el consulado, eternas, la gente negociando con los bichos a 45.000 pesos, se vendían el puestico y todo eso, yo lo sé de primera mano. Y también aquí, después de que volví con mi hijo, que mi hijo siendo español también fui al consulado y bueno, ya me conozco ese tema bastante, tanto de allá como acá. Entonces, puedo decir, doy fe de eso, que en esa estadística también hay mucho colombiano venezolano y sigo demorándome hablando. Es que me encarreto y es que me encanta hablar con ustedes, de verdad. Sigamos. Otra deconstrucción. Hoy se estaba construyendo otro relato periodístico peligroso, que se presentaba una desbandada en el ejército, el objetivo de darle alas a la extrema derecha que busca un golpe, como demuestra esa información de la W. Es una mentira, no hay desbandada. La W desmintiendo, pues sí me hice entender, ¿no? Gustavo Petro cita a la W que ellos mismos se encargan de desmentir la noticia. Dice acá, y leamos un poquito del artículo, no hay desbandada del ejército, esas son las cifras comparativas con otros años. W Radio conoció en primicia un documento donde se detalla la cantidad de militares que han salido por año del Ejército Nacional en el gobierno Duque, han sido cuando más oficiales del ejército que se han retirado. Se conoció un documento con el que se confirma la salida del Ejército Nacional de 23 tenientes coroneles que solicitaron su retiro ante la institución. Además, también solicitaron la baja 35 coroneles, 7 mayores, 9 capitanes, 9 tenientes, 15 subtenientes y 2 generales, en muchos casos por decisión personal. Es decir, en total, más de 100 militares han salido durante los primeros 3 meses del 2023. Sin embargo, la W Radio conoció en primicia un documento en el que se evidencia que, aunque la cifra es alta, si se compara con gobiernos de años anteriores, sigue siendo un procedimiento normal. En cada gobierno siempre hay ese movimiento de militares. Siempre lo ha habido. Eso no es de ahora. No hay desbandada en el ejército, señaló una fuente consultada. Según las cifras de 2022, se retiraron 499 oficiales del Ejército Nacional, de los cuales 131 son tenientes coroneles, dentro de los que hay 32 que fueron llamados a calificar servicios. De igual forma, 128 coroneles, 53 mayores, 30 capitanes, 61 tenientes, 72 subtenientes, 24 generales decidieron apartarse por decisión propia. Entre tanto, en el año 2021 fueron 561 más. Los uniformados que tenían en pleno gobierno del expresidente Iván Duque, mientras que en el año 2020 fueron 611. Eso va subiendo, dentro de los que había 246 mayores. Deconstruyendo relatos. Además, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2017 se contabilizaron 592 militares que fueron apartados del ejército por solicitudes propias o por llamado a calificar servicios. En total fueron 188 mayores, 161 tenientes, coroneles, 108 coroneles, 13 generales, 26 capitanes, 76 tenientes y 60 subtenientes. Circular confirma la salida de oficiales del ejército y dice en la circular que fue dirigida a jefaturas, comandos, direcciones, dependencias del cuartel general del ejército, entre otros. Se lee:
Con toda atención y siguiendo órdenes e instrucciones del señor Brigadier General, comandante del Comando Personal del Ejército Nacional, me permito comunicar la resolución 7749 del 14 de marzo de 2023, por el cual se retira el servicio activo de la Fuerza Militar del Ejército Nacional por solicitud propia personal de oficiales superiores que relacionan la presente circular. Y aquí salen toditos, y eso es de la W. Todo eso. Entonces... otra mentirita que están diciendo que está en la desbandada, pero este guerrillero no nos va a mandar. Eso es normal, siempre hay ese cambio y ojalá llegue gente nueva, sangre fresca, ojalá jóvenes y que tengan ya también la posibilidad más adelante de esos que están allá abajo, que suban y que asciendan a coroneles sin tener palanquitas y todo ese tramoyeo de siempre. Así que, señores, derecha, porque bueno, aquí este medio lo corrobora. Otra mentirita más. ¿Y por qué después? ¿Y por qué Gustavo Petro sale a trinar? Siga trinando, señor presidente, siga trinando. Y me gustó esta frase, deconstruyendo relatos. Es más, se la voy a poner de título al video. Bueno, y ya para terminar este Noti Petrovsky, no me alargo más. Noticias buenas. Renault Sofasa invertirá hasta $100 millones para ampliar su planta de Envigado. Esto es un artículo de La República que Trina Laura Sanabria, retuitea. Renault Sofasa invertirá $100 millones para ampliar su planta en Envigado, construirán un vehículo con una nueva tecnología de dicha serie con el fin de aumentar las exportaciones desde esta parte del país. Excelente noticia. Pero un detallito, qué lindos están el Stepway, qué linda esa que veo allá la Duster, me encantan esos dos carros, me fascinan. Aquí en Colombia son Dacia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en España, perdón, aquí son Dacia. ¿Qué pasa? Los mandan como Dacia, sino los venden como Renault, sin ninguna de las cuestiones técnicas, porque yo conozco ese carro, conozco la Duster también, y los conozco acá. No tienen nada que ver la tecnología con la que vienen acá, con la que nos venden allá. Increíble, 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 que le pongan el loguito de Renault y sea un Dacia. Incluso los Dacia de acá tienen navegadores. Ahora siempre van desactualizados. El sistema de faros automático. Aquí ya estaban funcionando desde 2010 y en Colombia, no sé si ya, pero todavía eran los carros, tenías que mover la lucecita, eso ya era automático acá desde 2010, los carros, y es parte de la normativa de la Comunidad Europea. En Colombia siempre nos meten, las motos es lo mismo, motos sin unos estándares de calidad, con un problema en las llantas, gravísimos esas llantas, por eso las llantas originan tanto accidente en Colombia, más el asfalto que hay en las vías, eso es lo normal que tú veas tanta moto. Bucaramanga todos los días, aparte de la imprudencia, porque en Bucaramanga unos locos con las motos, todos los días ves 1, 2, 3, 4 motos, eso es diario, y es el tipo de moto y el tipo de pavimento, el tipo de llantas no homologadas, y eso mismo pasa con muchísimos carros. Te hablo de esto y yo pues no sé si me paleen, pero es la verdad, aquí son Dacia, allá no los venden como Renault, y Dacia es una hija de Renault, es una hija que son hechos en Rumanía. Esos carros aquí ha sido un éxito de ventas, eso sí, son más baratos, y aquí igual que en Colombia, creo que Sandero y la Duster son uno de los carros más vendidos en Colombia, aquí igual, pero son Dacia. Entonces, pilas con ese control también tiene que haber, porque aquí sí, allá no, y allá esos dinerales que vale un carro, acá los carros son baratísimos, acá con 1.000 euros que son 4,5 millones más o menos, sí, con 1.000 euros te compras un Corsa. Con 1.000 euros, un Twingo, viejitos, pero ahí echas a andar. Sí, ya si quieres un carro, pues más ya es diferente. Pero la diferencia de precios es absurda en Colombia con respecto a los carros, y ya no más hablé más. Ahorita al final les dejo otro videito lindo que me han hablado y hemos hablado bastante del camioncito. El camioncito de droga La Rebaja que va para La Guajira, lleno de medicinas y a atender a toda esta necesidad que hay en ese departamento, que ese camioncito se multiplique, que sea bendecido y que logre el mayor reparto de medicina, la mayor atención, porque cosas como esas son las que se tienen que hacer en Colombia. Muchos camioncitos también, lo que sea, pero con tal de llegar a esos lugares apartados donde nunca se ha visto al Estado. Y eso no les gusta. No. A ellos les gustan brutos, así es que les gusta. Que tenerlos mal informados, tal, que esas cosas no se vean. Bien, por Daniel Rojas Medellín, otro que me encanta su gestión, me encanta él como persona, es una grandísima persona y arriesgado, y como los hay que tener, como dicen acá en España, los tiene, pero bien puestos.
Entonces, hasta aquí, ese es Noti Petrovsky. Espero no me haya alargado mucho. Como les digo, me encanta hablar con ustedes. Ustedes son mi familia, ustedes son mis amigos, ustedes, duermo pensando en ustedes, me levanto pensando en ustedes, qué hacer, qué mandar, qué poder informarles, de qué forma mandarles información y de paso agradecerles, porque de verdad nunca me imaginé tener ese apoyo y vamos para adelante, vamos a llegar a los 100,000 y vamos a crecer, buscar más formas, y a pesar de la distancia que a veces me queda difícil obtener material. Aquí estamos, no nos vamos a detener. Y ahora vienen los debates que me encantan, todos los debates, hacer las historias y vamos a ver qué hacemos, algo creativo para pasar todos esos debates que vienen largos. Entonces, abrazos ancestrales, como siempre, miles de gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre, gracias. Miles y miles de bendiciones. Recuerden, esta es Colombia con C, que Colombia está cambiando, que otra Colombia sí es posible. ¡Ay! Suscríbanse. Chao. Nosotros estamos en este momento trabajando de mano con el Ministerio de Salud para que, por ejemplo, en La Guajira, donde todos los días tenemos noticias ingratas de los niños guayús, de las familias guayús, podamos poner una empresa que ya está extinta, que se llama Drogas La Rebaja, al servicio del nuevo modelo de salud que quiere implementar el gobierno, y entonces va a haber un camión dotado de Drogas La Rebaja con un equipo médico del Ministerio de Salud haciendo atención primaria en las zonas más apartadas de La Guajira. Niños que son víctimas tanto del modelo como del conflicto, como de un montón de injusticias que han ocurrido en este país. Esperamos junto con la ministra lanzar pronto esta estrategia, Drogas La Rebaja y el Ministerio de Salud al servicio de las poblaciones más excluidas de La Guajira.